Hay personas que son los cimientos de los grandes imperios, no son los reyes ni los generales, sino los arquitectos silenciosos que recuerdan dónde se colocó cada piedra. Adala, a sus 67 años, era la memoria viva de Modas Valbuna, una de las casas de moda más icónicas de España. Durante 45 años, había sido la secretaria ejecutiva, la confidente y la mano derecha de su fundador, el gran Damián Valbuna. No solo gestionaba su agenda, gestionaba su vida. Conocía el nombre de los hijos de cada proveedor, recordaba el cumpleaños de cada cliente importante y sabía que viejos amigos necesitaban un favor discreto. Su poder no residía en un título, sino en una libreta de contactos de cuero y en una lealtad tan sólida como el roble, pero Damián había fallecido, y con él se fue una era de honor y palabra. El nuevo rey era su nieto, Ricardo Anjopant, de 30 años educado en el extranjero, con un MBA y una arrogancia a juego. Ricardo no veía tradición, veía telarañas, no veía lealtad, veía obsolescencia. Para él, Adala era un fósil, un recuerdo andante de un abuelo al que consideraba un sentimental. El golpe llegó en un martes, sin previo aviso. Ricardo la convocó a la sala de juntas, el mismo santuario donde Adela había presenciado la firma de acuerdos que cambiaron la historia de la moda española. Adela, comenzó Ricardo sin siquiera mirarla a los ojos, jugueteando con su carísimo reloj. La empresa necesita una reestructuración. Necesitamos sangre nueva, una visión digital. Tu puesto ya no es necesario. Adela se quedó inmóvil, sintiendo un frío que ninguna calefacción podía quitar. He preparado un generoso paquete de jubilación, continuó él, con la condescendencia de quien le tira una moneda a un mendigo, para que puedas, ya sabes, disfrutar de tus nietos, del jardín, esas cosas que hacen las señoras de tu edad. Y entonces vino el insulto final, la frase que lo cambiaría todo. Gracias por todo, de verdad, dijo con una sonrisa falsa. Ha sido como un mueble más de la oficina, siempre ahí. Un mueble en 45 años de su vida, reducidos a un objeto inanimado. Adala no dijo nada. Asintió con una dignidad que Ricardo fue incapaz de comprender. Recogió su bolso, su vieja agenda de cuero y sus gafas de leer. Al salir de la oficina, Ricardo ya estaba al teléfono, riéndose con alguien sobre la reliquia que acababa de despachar. No se dio cuenta de que no había despedido una simple secretaria. Había abierto la caja de Pandora y le había entregado los secretos del imperio a la única persona que sabía cómo usarlos. La humillación es un veneno que actúa en la quietud. Adala pasó los 2 días siguientes en su pequeño y ordenado apartamento, rodeada de los recuerdos de una vida de servicio. Se sentía borrada, como si su historia hubiera sido arrancada de un libro. El mueble había sido retirado del inventario. La lealtad, el pilar sobre el que había construido su vida, parecía una moneda sin valor en este nuevo mundo de arrogancia y velocidad. Consideró por un momento aceptar su destino, cuidar de sus rosales, leer los libros que tenía pendientes, aceptar que su tiempo había pasado. Mientras desempolvaba una estantería, sus dedos rozaron una pequeña caja de terciopelo. La abrió. Dentro había un broche de oro, un diseño simple pero exquisito. Fue un regalo de Damián Valbuena, el fundador, en su 20º aniversario en la empresa. La nota manuscrita, amarillenta por el tiempo, seguía dentro. Para Adela, mis ojos y mi memoria. Sin ti, este barco no tendría timón. Con gratitud eterna, Damián, a mis ojos y mi memoria. Las palabras resonaron en el silencio del apartamento. Damián no la veía como un mueble, la veía como el timón. Sostuvo el frío metal del broche en su mano, y el calor de un recuerdo, de una promesa implícita, pareció recorrerla. El dolor no desapareció, pero cambió de forma. Se solidificó, convirtiéndose en una rabia fría, tranquila y afilada. Como un diamante en su lealtad no era hacia la empresa, ese ente abstracto que ahora dirigía a un niño insolente. Su lealtad era hacia Damián, hacia el legado que él había construido y que su nieto estaba tan ansioso por desmantelar y reemplazar con su visión vacía. Proteger el legado, honrar la memoria de Damián, se convirtió en su nueva misión. No era venganza, era justicia. Era el último acto de servicio a un hombre al que había respetado profundamente. Se sentó en su butaca favorita, abrió su vieja agenda de cuero y cogió el teléfono. Ricardo quería una visión digital. Adela le iba a enseñar el poder de lo analógico. La primera llamada no fue a un abogado ni a un periodista. Fue a un viejo amigo, un sastre retirado en Sevilla al que Damián y ella habían ayudado a montar su taller 40 años atrás. Hola, Antonio, dijo con voz calmada. Soy Adela, necesito pedirte un favor. ¿Recuerdas aquel patrón que diseñamos en el 82 y que Damián decidió guardar en un cajón? Creo que es hora de sacarle el polvo. Adela no trabajaba con algoritmos, trabajaba con relaciones humanas. Su red no era de fibra óptica, sino de gratitud y favores acumulados durante casi medio siglo. Cada llamada que hacía era un número memorizado,
a una voz que la reconocía al instante. «Adela, qué alegría», le decían. «¿Qué puedo hacer por ti?» Y ella, con una calma exquisita, empezaba a tirar de los hilos al sastre de Sevilla. Le pidió que encontrara aquel viejo patrón de 1982, un diseño revolucionario que Damián había considerado demasiado atrevido para su época. Un diseño que, casualmente, era idéntico a la nueva y rompedora chaqueta estrella que Ricardo planeaba lanzar en su primer gran desfile. El sastre, que le debía su carrera a Damián, aceptó sin dudar luego. Llamó a la viuda de un antiguo proveedor de telas en Italia, una mujer a la que Adela había enviado flores cada año en el aniversario de la muerte de su marido. Le preguntó, con delicadeza, si aún conservaba los viejos libros de contabilidad. Concretamente, buscaba una factura de 1995, la prueba de que un tejido supuestamente exclusivo y sostenible que Ricardo había anunciado a bombo y platillo, no solo no era exclusivo, sino que provenía de un proveedor con un historial de explotación laboral. Su siguiente llamada fue a un periodista de la vieja escuela, ahora editor de un pequeño pero respetado blog de moda, un hombre al que Adela había filtrado discretamente. La noticia de una boda real en los años 90 no le dio información, solo le dio una pista. «Si yo fuera tú, estaría muy atento a las similitudes entre la nueva colección de Valbuena y los archivos de los años 80 a veces. Las ideas más nuevas son solo recuerdos mal citados». Adela no acusaba, no amenazaba, solo sembraba preguntas. Plantaba semillas de duda en los lugares adecuados. Cada llamada era una pieza de dominó colocada con precisión quirúrgica, esperando el momento justo para ser empujada. Ricardo, en su moderna oficina de cristal, estaba ocupado despidiendo a más empleados veteranos y contratando a jóvenes influencers con miles de seguidores y cero expertise. No tenía ni idea de que una tormenta perfecta se estaba gestando en el pasado, alimentada por la memoria de una mujer a la que había considerado irrelevante en la primera onda expansiva. Llegó una semana antes del gran desfile de Ricardo. El periodista de moda, siguiendo la pista de Adela, publicó un artículo titulado «¿Genialidad o amnesia?», el sorprendente parecido de la nueva chaqueta de Valbuena con un diseño de los 80 minutos. El artículo no acusaba directamente de plagio. Era más sutil, más venenoso. Mostraba el boceto original de 1982, que el sastre sevillano le había filtrado junto al diseño de Ricardo. La similitud era innegable. La comunidad de la moda, un mundo pequeño y voraz, empezó a susurrar a Ricardo, enfurecido. Lo desestimó, como un ataque de nostálgicos irrelevantes. Despidió al jefe de diseño, un hombre con 30 años en la casa, culpándolo del error. No se dio cuenta de que ese era exactamente el plan de Adala. Con cada veterano despedido, Ricardo se quedaba más solo, rodeado de gente nueva que no conocía la historia de la empresa, gente sin lealtad a la marca, solo a su propio sueldo. Mientras tanto, en Italia, la viuda del proveedor encontró la vieja factura de 1995. Adela le pidió que no hiciera nada con ella todavía, que esperaran el tiempo. Para Adela, era una herramienta más. Sabía que una acusación de explotación laboral sería mucho más dañina si estallaba justo en la víspera del desfile, cuando todos los ojos de la prensa estuvieran puestos en Ricardo. La paciencia era el arma secreta de Adala. Había pasado 45 años, esperando el momento adecuado para hablar, para archivar un documento, para hacer una llamada. Ahora, estaba aplicando esa misma paciencia a su plan. Movía sus piezas en el tablero sin prisa, disfrutando del proceso, del reajuste cósmico que estaba poniendo en marcha. Cada llamada, cada favor cobrado era un acto de restauración. Estaba devolviendo el timón del barco a las manos de la memoria y el respeto. Ricardo navegaba en una tormenta que no podía ver, y Adela era la única que controlaba los vientos a 24 horas del desfile. La presión sobre Ricardo era inmensa. El rumor del plagio no se había apagado. Pero él, en su arrogancia, decidió seguir adelante, convencido de que un espectáculo deslumbrante acallaría todas las críticas. Sería su coronación. Fue entonces cuando Adela dio la segunda estocada, dio la señal a la viuda, en Italia. Esta a su vez contactó con una organización internacional de derechos laborales, y les entregó la factura de 1995, junto con pruebas actualizadas de las terribles condiciones de la fábrica de su proveedor. Horas después, la bomba estalló. Una de las ONGs más respetadas del mundo publicó un informe demoledor: la tela sucia de Valbuena en explotación y engaño, tras el lujo sostenible. La noticia corrió como la pólvora. Ya no era un asunto de moda, era un escándalo ético. Los patrocinadores del desfile empezaron a retirar su apoyo. Las modelos más cotizadas, temiendo por su imagen, cancelaron su participación. Los periodistas que habían venido a cubrir un evento de moda, ahora olían sangre y preparaban preguntas sobre derechos
humanos. El desfile, ¿no?, que iba a ser la gran victoria de Ricardo, se estaba convirtiendo en su humillación pública. Adela observaba todo desde la calma de su salón. No sentía euforia, sino una fría satisfacción, como un relojero que ajusta un mecanismo complejo y lo ve funcionar a la perfección. Había aislado a Ricardo, había destrozado su credibilidad y había envenenado su momento de gloria. Y todo sin levantar la voz, sin escribir un solo correo electrónico, sin dejar una sola huella digital, solo con su agenda, su teléfono y las deudas de gratitud que la gente buena nunca olvida. A la noche antes del desfile, Ricardo estaba encerrado en su oficina, gritando a sus asistentes. Un capitán en un barco que se hunde. No entendía de dónde venían los ataques, un competidor, un enemigo interno. Nunca se le ocurrió pensar en la amable secretaria, a la que había llamado mueble. En su mundo, los muebles no contraatacan. El día del desfile llegó, pero no hubo desfile. El evento fue cancelado a última hora, una admisión de derrota que resonó en toda la industria. Ricardo Valbuna, el joven prodigio, se había convertido en un paria en menos de una semana. Las acciones de la empresa se desplomaron. La junta directiva, formada por viejos amigos de su abuelo a los que él también había tratado con desdén, convocó una reunión de emergencia. Ricardo entró en la sala de juntas, esperando luchar, defenderse, pero no encontró una batalla. Encontró un funeral en el suyo. Le mostraron las cifras, las cancelaciones, el daño irreparable a la reputación de la marca. «Lo siento, Ricardo», le dijo el miembro más antiguo de la junta, un hombre al que Adela había ayudado a reconciliarse con su hijo años atrás. «Pero tu abuelo nos confió la protección de su legado, y tú lo has puesto en peligro. Tape. Tu dimisión han derrotado, humillado y sin aliados». Ricardo firmó su renuncia. Mientras salía del edificio, pasó junto a la recepción. Allí, sentada en un sofá esperando a alguien, estaba Adela. Se veía tranquila, elegante, como si estuviera esperando a un viejo amigo. Sus miradas se cruzaron por un instante. En los ojos de Ricardo había confusión y un atisbo de terror. En los de Adela no había nada, ni triunfo, ni odio, ni lástima. Solo una calma vacía, la calma de un trabajo bien hecho. Ricardo siguió caminando, y en ese momento, una idea imposible, una sospecha tan absurda que su mente se negaba a aceptarla, comenzó a formarse. El sastre, el periodista, la viuda en Italia, los miembros de la junta, todos eran viejos contactos de Adela. ¿Era posible? ¿Podía una simple secretaria orquestar una caída tan perfecta? Desechó la idea. Era una locura. Era más fácil culpar a la mala suerte, a los enemigos, a cualquier cosa antes que aceptar que había sido aniquilado por el mueble, que había despreciado. En la caída de un hombre como Ricardo Valbuena no es un estruendo, es un silencio aterrador. El silencio de un teléfono que ya no suena. El silencio de los amigos que ya no devuelven las llamadas. El silencio de una cuenta bancaria congelada. Expulsado de su propio imperio, Ricardo se encontró solo en su lujoso apartamento, que de repente parecía una jaula de oro vacía. Los coches, los relojes, las obras de arte, todo perdió su brillo, convirtiéndose en monumentos de un poder que ya no poseía. Intentó contraatacar. Contrató a un equipo de abogados, pero se encontró con que su reputación tóxica lo precedía. Las pruebas de sus malas prácticas, cuidadosamente dosificadas por Adela a través de la prensa y las autoridades, eran demasiado sólidas. Se convirtió en el apestado del mundo de los negocios. Los clubes exclusivos le revocaron la membresía. Los restaurantes de lujo perdían sus reservas. La alta sociedad que una vez lo adulaba ahora le daba la espalda con una crueldad exquisita. Descubrió lo que era ser invisible, lo que era ser juzgado por una etiqueta, no por ser una persona. Por primera vez en su vida, sintió una fracción del desprecio que él había repartido tan generosamente. Pasaba los días viendo las noticias, observando cómo el imperio de su abuelo, bajo una nueva dirección asesorada por una misteriosa consejera emérita, comenzaba a recuperarse, a limpiarse, a borrar su mancha. Cada noticia de éxito era una nueva tortura, un recordatorio de que él no solo había fracasado, sino que era innecesario. Mientras Ricardo se hundía, Adela emergía. La junta directiva, desesperada, le había rogado que volviera como asesora principal. Ella aceptó, pero con sus propias condiciones. No quería un despacho de lujo, sino el antiguo y modesto despacho de Damián, que había permanecido intacto. No pidió un sueldo exorbitante, sino la autoridad para tomar decisiones que honraran la memoria de su antiguo jefe. Su primer día fue una declaración de intenciones. No convocó reuniones de estrategia. Caminó por los talleres, habló con los costureros, con los patronistas, con los artesanos del cuero, con los veteranos que Ricardo había despreciado y que ella, uno a uno, pidió que fueran recontratados. Les preguntó por sus familias, por sus ideas, les devolvió la dignidad que les habían quitado. El murmullo en los talleres cambió de miedo al respeto, y luego
A la esperanza Adela no entendía de marketing digital ni de sinergias disruptivas. Entendía de calidad, de respeto por el oficio y de lealtad. Canceló los contratos con los proveedores de baja calidad que Ricardo había elegido y restableció las relaciones con las antiguas familias de artesanos en Italia y España. Organizó una pequeña exposición en el vestíbulo de la empresa, no con los nuevos diseños, sino con las piezas icónicas de la era de Damián, recordando a todos de dónde venían. No era una directora ejecutiva, era una guardiana, protegía el alma de la empresa. Los jóvenes diseñadores, al principio escépticos, pronto aprendieron a acudir a ella, no para que aprobara sus diseños, sino para que les contara la historia detrás de una tela, la anécdota de un desfile en los 70, la razón por la que un cierto tipo de costura era la firma de la casa. Adala se convirtió en un puente viviente entre el pasado glorioso y el futuro prometedor. Estaba una vez más gestionando la memoria del imperio bajo la tutela de Adela. La empresa no solo se recuperó, floreció en la siguiente colección, inspirada en los valores de calidad y elegancia temporal. Fue un éxito de crítica y ventas. El nombre Balbuena volvía a ser un referente de prestigio. La junta directiva, eufórica, quiso recompensar a Adala. Le ofrecieron un paquete de acciones que la convertiría en multimillonaria, un puesto vitalicio en el consejo, incluso renombrar la colección principal en su honor. Convocaron una gran reunión para hacer el anuncio. Periodistas, empleados y directivos llenaban el auditorio. Adala subió al estrado, con su habitual elegancia discreta. Agradeció los elogios con una sonrisa genuina, pero cuando el presidente de la junta le ofreció el cheque simbólico, ella lo rechazó con una mano suave. Mi única recompensa, dijo Adala, su voz clara y firme llenando el silencio, ha sido ver el legado de Damián Balbuena restaurado. Ese era mi único objetivo. Miró a la audiencia. Pero si de verdad quieren honrar mi trabajo, les pido que no me den nada a mí. En su lugar, usen ese dinero para crear algo que Damián siempre quiso hacer, una fundación para dar becas a jóvenes artesanos de toda España, para que los oficios tradicionales no se pierdan, que se llame Fundación Balbuena. La herencia no es el dinero, es el conocimiento. El legado no debe estar en una cuenta bancaria, sino en las manos de la próxima generación. El aplauso que estalló fue atronador. No era un aplauso de cortesía, era una ovación nacida de una emoción profunda. En ese momento, Adala dejó de ser una secretaria o una asesora, se convirtió en la conciencia de la empresa. Había rechazado la riqueza personal para asegurar una riqueza mucho mayor, la del futuro. Con ese acto, definió la verdadera herencia del imperio, y aseguró que su alma perduraría mucho más allá de las modas y las temporadas. En unos meses después, cuando la fundación ya estaba en marcha y la empresa navegaba con rumbo firme, Adela sintió que su trabajo había terminado. Presentó su dimisión definitiva, y esta vez la aceptaron con una gratitud infinita. Volvió a la paz de su hogar, a sus libros y a sus rosales. En una tarde, alguien llamó a su puerta. Era Ricardo. Parecía un hombre diferente. M.S. Delgado, con el pelo más corto, vestido con ropa sencilla. La arrogancia en sus ojos había sido reemplazada por una profunda melancolía. Adela lo hizo pasar. Se sentaron en su modesto salón, un universo de distancia de la sala de juntas donde él la había despedido. He tenido mucho tiempo para pensar, comenzó él, su voz apenas un susurro. Durante meses, culpé a todo el mundo, a mis rivales, a la junta, a la mala suerte. No podía entender cómo todo se había derrumbado tan perfectamente. Miró a Adela directamente. Pero entonces empecé a recordar las conexiones. En el sastre de Sevilla era un protegido de mi abuelo. El periodista te debía un favor desde los 90. El voto decisivo en la junta fue de un hombre al que ayudaste a encontrar. Un médico para su esposa. Todo llevaba a ti. Fuiste tú, ¿verdad? Adela lo miró, sin expresión. Yo no hice nada, Ricardo. Solo hice algunas llamadas. Recordé algunas viejas promesas. La gente elige ser leal o no. La gente elige ser honorable o no. Yo no tomo esas decisiones. No, dijo él, negando con la cabeza. Tú les mostraste el camino. Me destruiste. Yo no te destruí, respondió Adala con una calma glacial ante un espejo. Y no te gustó lo que viste. Me despediste porque era vieja, porque era un símbolo de un pasado que no respetabas. Me llamaste mueble y ese fue tu error. Los muebles, Ricardo, ven y oyen todo. Y a veces, recuerdan. Anne se levantó y fue a una estantería. Cogió un pequeño objeto y se lo entregó. Era el viejo broche de oro que Damián le había regalado. Tu abuelo me dio esto. Dijo que yo era la memoria del imperio. Tú intentaste borrar esa memoria. Pero la memoria, Ricardo, es la única deuda que siempre se acaba pagando. Ricardo miró el broche en su mano, el símbolo de todo lo que había despreciado y perdido. Y por primera vez en su vida,
Se quedó sin palabras después de esa última conversación. Ricardo desapareció de la vida de Adela para siempre. Los periódicos publicaron una pequeña nota meses después. Había vendido sus últimas posesiones y se había mudado a un pueblo pequeño en el norte, donde había montado un modesto taller de carpintería. Estaba, decían, construyendo muebles. La ironía no se le escapó a Adela. Ella, por su parte, encontró una paz que no había tenido en años. Sus días ahora seguían el ritmo de la naturaleza. Cuidaba de su jardín con el mismo esmero con el que una vez cuidó de un imperio. Cada rosa que podaba, cada mala hierba que arrancaba, era un pequeño acto de poner orden en el mundo, un eco de su antigua vida. Pero sin el peso de la responsabilidad a sus viejos amigos, la visitaban a menudo. El sastre de Sevilla le traía aceite de sus olivos. La viuda de Italia le enviaba panetones en Navidad. El periodista le dedicaba sus libros. Habían formado una extraña familia, unida por secretos y lealtades. Ya no leía las noticias de economía. Leía novelas, biografías, poesía. Escuchaba música clásica. A veces, los nuevos becarios de la Fundación Valbiuna le escribían cartas de agradecimiento contándole sus sueños, y ella respondía a cada una de ellas, con consejos y palabras. Diana se había convertido, sin quererlo, en la mentora de una nueva generación a la rabia. El dolor de la humillación se habían desvanecido por completo. La venganza había sido un fuego necesario para limpiar el terreno, para purificar el legado. Pero una vez que el fuego se apagó, lo que quedó no fueron cenizas, sino tierra fértil. Y en esa tierra, Adela, la jardinera, cultivaba la tranquilidad. Un año después, en la Cid Modas Valbuna, una nueva secretaria ejecutiva, joven, brillante y recién contratada, se preparaba para su primera reunión con el director creativo. Estaba nerviosa. El director, un hombre conocido por su talento pero también por su carácter exigente, entró en el despacho. La joven se levantó ofreciéndole un café. Él la miró y sonrió. «Por favor, siéntate», le dijo. «Why, antes de empezar, quiero contarte una historia. La historia de la mujer que ocupó esta silla antes que nadie. Su nombre era Adela». Y le contó la leyenda. La leyenda de la secretaria que era la memoria del imperio. La mujer a la que un jefe arrogante llamó mueble y que, en respuesta, desmanteló su mundo para salvar el alma de la empresa Ñenest. «Casa», concluyó el director, mirándola con un profundo respeto. «Nadie es un mueble. Cada persona es un pilar. Y la memoria, la experiencia y la dignidad son nuestros activos más valiosos». Bienvenida a Valbuena. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, Adela recibía una carta. No tenía remitente. Dentro, una pequeña fotografía de un mueble de madera exquisitamente tallado en un pequeño escritorio, y una nota con una sola frase en hecho a mano: «Con respeto». Adela sonrió. Colocó la foto en su repisa, junto al viejo broche de oro. Miró por la ventana hacia su jardín. El sol se ponía, tiñendo el cielo de colores cálidos. Había descubierto que la verdadera victoria no era ver caer a tu enemigo, sino ver florecer aquello que defendiste. Y el legado de Damián Valbuna, un legado de calidad, de honor y sobre todo de respeto, estaba más vivo que nunca. La memoria del imperio estaba en paz. Y la deuda, por fin, estaba completamente pagada.